8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día en el que muchos creen que es el día perfecto para regalar flores, celebrar lo que es el ser mujer o incluso regalar cursos de maquillaje. Ahora estás lista para una velada en la ciudad. Pero en realidad el 8 de marzo es un día de lucha por la justicia, por la equidad, por nuestros derechos, por nuestra seguridad y sobre todo por nuestras vidas. Y aunque actualmente se puede confundir con una de esas fechas que fue creada o explotada para campañas de marketing como el Día de la Madre, el Día del Abuelo, San Valentín, el Buen Fin, etc., el Día de la Mujer no es algo nuevo, tiene una historia muy larga de dolor, de lucha, de hartazgo y militancia. Desde hace más de 100 años, millones de mujeres alrededor del mundo se reúnen en esta fecha para salir a pedir por sus derechos. Derechos laborales, sexuales, reproductivos, económicos, por nuestra seguridad, en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, para alzar la voz y para pedir justicia por las que ya no están. Y aunque el 8 de marzo no es la única fecha en la que esto sucede, sí es una constante en nuestro calendario global, a diferencia de otras fechas como el 25 de noviembre, en el que solo se festeja en México, o las marchas que salen espontáneamente a raíz del hartazgo. El 8 de marzo millones de mujeres salen a las calles a alzar la voz independientemente de cuál sea nuestra postura política, nuestra situación social, nuestra lucha en específico, para pedirle a la sociedad, a los gobernantes, a los dirigentes que tienen nuestro futuro y bienestar en sus manos, cuáles son nuestras problemáticas y nuestras inquietudes. Así que el día de hoy les voy a contar un poco sobre el 8 de marzo, su historia, sus orígenes, de dónde viene y por qué al día de hoy sigue siendo sumamente relevante. Así que arrancamos. Nos vamos hacia el final de la Revolución Industrial, por allá a mediados del siglo XIX, donde las mujeres formaban gran parte de la mano de obra de las fábricas de la industria textil. Estas mujeres tenían salarios mucho menores a los de los hombres, no tenían derecho a voto, no podían tener control absoluto sobre sus ingresos ni manejar sus cuentas, mucho menos contaban con formación académica y tenían una esperanza de vida muy baja debido principalmente, a la explotación laboral. Tan deplorables eran las condiciones en las que las trabajadoras se encontraban y tan poco digna era la vida que llevaban que obviamente la molestia y la inquietud empezó a crecer. Por eso, en 1848 en Estados Unidos se convocó a la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. Esto era básicamente una asamblea donde varias mujeres se reunieron para plantear sus problemas y hacer exigencias. En ella se manejaron conceptos bastante escandalosos como que el hombre y la mujer habían sido creados iguales y además exigieron derechos civiles, políticos, sociales y religiosos para el colectivo de mujeres trabajadoras. Obviamente recibieron burlas, las desacreditaron, las tiraron de locas y nunca les hicieron caso. Pero unos años después, el 8 de marzo de 1857, las trabajadoras de algunas fábricas textiles de Nueva York organizaron una de las primeras huelgas de las que se tiene registro, donde lo que pedían eran salarios más justos y mejores condiciones laborales. Pero la huelga duró poco y la diversión se terminó porque llegó la policía. ¡Oh, diablos, la policía! Sin embargo, 2 años más tarde, las mismas manifestantes crearon su primer sindicato con el que en el futuro pelearían por sus derechos. Cerca de 50 años más tarde, el 8 de marzo de 1908, alrededor de 15.000 mujeres tomaron las calles de Nueva York nuevamente para exigir un salario más digno, mejores condiciones laborales, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil, el cual era muy común en su época y en las fábricas podías encontrar niñas y adolescentes trabajando. Este evento es considerado por historiadores y varias fuentes como el antecedente más fuerte para el Día de la Mujer. Mientras esto sucedía en Estados Unidos, en Europa los socialistas estaban realizando encuentros y conferencias internacionales. En ella las mujeres formaron sus propios encuentros y se realizó la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, donde buscaban discutir la situación específica de las mujeres en la sociedad. Algunas de las mujeres que participaron en estas conferencias formaban parte del Partido Socialista de América y fueron ellas quienes en 1909 declararon el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos.
el cual celebraron por primera vez el 28 de febrero de ese mismo año. La propuesta inicial decía que se celebraría el último domingo de febrero. Un año después, en 1910, durante la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebró en Copenhague, Dinamarca, las mujeres socialistas propusieron replicar la idea y que el Día de la Mujer no se conmemorara únicamente en Estados Unidos, sino que fuera algo a nivel global. En esa conferencia estuvieron presentes mujeres representantes de movimientos de 17 países y entre todas aprobaron la idea de manera unánime y la llevaron cada quien a su respectivo país. Al año siguiente, el 19 de marzo de 1911, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en lugares como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Las marchas que se realizaron ese día reunieron a más de medio millón de personas, por lo que obviamente fue un evento que marcó un precedente muy importante. ¡Es hermosa! Unos días después de las marchas del Día Internacional de la Mujer, el 25 de marzo ocurrió una gran tragedia cuando se incendió la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Ese día perdieron la vida más de 120 trabajadoras textiles, más de 20 hombres y las personas heridas fueron cerca de 100. Este evento en particular fue uno de los más importantes para la historia del Día de la Mujer, ya que ejemplificó de manera muy explícita y casi hasta macabra los reclamos de las trabajadoras. Mientras había mujeres debatiendo y peleando por sus derechos, las que se encontraban en las fábricas corrían un gran peligro. Las trabajadoras de Triangle Shirtwaist murieron por las terribles condiciones en las que se encontraban trabajando. El problema no era solamente que no cobraban bien, que no tuvieran derechos laborales, que de por sí era bastante malo, sino que además trabajaban una cantidad de horas imposibles, se encontraban encerradas en las fábricas sin salidas de emergencia, sin ventilación y realmente en condiciones inhumanas. Esto provocó que cuando el incendio comenzó, las mujeres no pudieran salir y la única vía de escape era una escalera que se desplomó por la cantidad de personas que había en ella, además del hecho de que entre las víctimas había jóvenes desde 14 años. Imagínense, obviamente el evento conmocionó al mundo y sobre todo a los movimientos feministas y de trabajadoras. Ellas fueron quienes mantuvieron vivo el recuerdo de las víctimas de la tragedia y año con año se han comprometido a seguir luchando para mejorar las condiciones laborales, para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder. Finalmente, el Día Internacional de la Mujer se ha ido expandiendo a otros países y las marchas y manifestaciones han sido cada vez mayores con el paso de los años. Por su parte, la ONU reconoció el Día Internacional de la Mujer de manera oficial apenas en 1975, declarando así el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Pero aunque esta fecha se ha celebrado durante ya muchos años, debo mencionar que esta historia oficial, de alguna manera, toma en cuenta únicamente la historia de Estados Unidos y Europa. Ahora, esto no significa que no hubiera problemas, manifestaciones o movimientos en otros países. Pero seamos honestos, ¿a dónde están mirando quienes escriben la historia y la ONU? Sí, a los países de primer mundo. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! Y estoy segura de que cada lugar en el mundo, cada país tiene su propia historia, su propia creación de sindicatos, sus movimientos, sus luchas, sus manifestaciones, que forman parte de su propia historia del Día de la Mujer. En los últimos años, todos los eventos que se han dado en otros países, sobre todo de tercer mundo, alrededor de la lucha feminista y de la búsqueda de los derechos de la mujer, han aportado a la historia general, a la historia global del Día Internacional de la Mujer. En específico, en Latinoamérica, eventos como la legalización del aborto en Argentina, en algunas ciudades de México, la aprobación de leyes como la Ley Olimpia o la Ley Agnes en Puebla, han sido producto de años de lucha por parte de movimientos feministas y de mujeres que quieren ver sus derechos crecer y vivir una vida más digna. Y sin duda, año con año, el Día Internacional de la Mujer ha ayudado a visibilizar todas estas problemáticas, ponerlas en el foco mundial y avanzar en esta lucha por nuestros derechos. De hecho, en el 2020 se dio una de las manifestaciones más grandes a nivel mundial, reuniendo a millones de personas en cientos de países. Pero, obviamente, unos días después comenzó la cuarentena y la pandemia la opacó. Durante la pandemia, creo que las redes sociales han ayudado mucho a visibilizar la situación. En este 2021, mientras sigue la pandemia, el coronavirus sigue con nosotros, miles de mujeres decidirán salir a marchar, otras miles no, muchas inundarán las redes sociales, pero de cualquier manera creo que lo importante es poder expresar nuestras problemáticas, nuestras necesidades y no dejar que el Día Internacional de la Mujer pase desapercibido.